Hola, a ver, pensemos en esto. Muchas veces, las decisiones más importantes de la vida se nos nublan por la emoción o por costumbres mentales que ni siquiera notamos. Pero, ¿y si hubiera una forma, casi como un truco, para activar un modo de pensamiento más lógico y más claro? Bueno, en este análisis vamos a explorar una herramienta mental sorprendente que la ciencia ha estado estudiando. Esta es una pregunta con trampa. Claro, la respuesta, para la gran mayoría, es un rotundo no. La verdad es que nuestro razonamiento tiene fallas, como pequeñas trampas en las que caemos sin darnos cuenta. Y una de las trampas más conocidas es la falacia. Es un argumento que suena súper convincente, ¿verdad? Que a primera vista parece tener todo el sentido del mundo, pero que si lo miramos con lupa, se cae a pedazos. Este es el ejemplo de manual. La lógica parece simple. Una cosa pasa después de la otra. Pero que algo pase después no significa que sea la causa. Correlación no es causalidad. Este es un error obvio, claro, pero muchas de nuestras creencias se basan en falacias igual de frágiles, solo que mucho más sutiles. Y aquí tenemos otra joya, la falacia del hombre de paja. Es básicamente tomar el argumento de alguien, exagerarlo hasta convertirlo en una caricatura, y así es mucho más fácil de atacar. Se ve todo el tiempo en debates y discusiones, y es una forma de no enfrentar el argumento real. Pero la cosa no se queda en errores lógicos tan evidentes. Nuestra mente opera con atajos conocidos como sesgos cognitivos. Son, digamos, tendencias inconscientes que afectan nuestras decisiones todos los días, desde qué compramos en el súper hasta cómo juzgamos a otras personas. Y esta es la pregunta del millón. Si estos sesgos son automáticos, casi por debajo de nuestro radar, ¿existe alguna manera de desconectarlos, aunque sea por un momento, para tomar una decisión importante con más claridad y razón? Y la respuesta es tan inesperada como fascinante. Resulta que la investigación sugiere que el simple hecho de pensar en un idioma que no es el nuestro puede disminuir el poder de estos sesgos y ayudarnos a tomar decisiones más lógicas. A ver, analicemos esto porque la diferencia aquí es la clave de todo. Pensar en nuestra lengua materna es algo automático, rapidísimo y sobre todo cargado de emoción. En cambio, cuando usamos una lengua extranjera, todo se frena. Nos obliga a ser más lentos, más sistemáticos, más deliberados. Es un proceso mucho más controlado. Este fenómeno tiene nombre. Se le conoce como el efecto del idioma extranjero. Y lo interesante es que el esfuerzo mental que necesitamos para usar otra lengua no es un problema, es la solución. Esa dificultad crea lo que se llama una distancia psicológica, un pequeño espacio entre el impulso y la decisión, entre la emoción automática y nosotros. Y ojo, que no es solo una idea bonita. Los estudios han demostrado que este efecto de verdad funciona para reducir sesgos cognitivos muy concretos y muy poderosos. Vamos a ver un par de ejemplos clave. Primero, el efecto marco. Esto es increíble. La forma en que se presenta la información cambia por completo cómo la percibimos, aunque los datos sean idénticos. Un producto que dice 50% de descuento sobre $100 nos parece una ganga, mucho mejor que uno que simplemente cuesta $50, aunque el precio final sea el mismo. Bueno, pues cuando nos presentan esta elección en otro idioma, el impacto emocional de la palabra descuento baja y tendemos a ser más racionales, a ver solo los números. Y este desequilibrio lo es todo. La respuesta emocional que tenemos ante una pérdida es totalmente desproporcionada. Odiamos perder, así de simple. Este sesgo, la aversión a la pérdida, nos puede llevar a tomar decisiones financieras malísimas, todo por el miedo a perder. Entonces, el punto crucial es este. El idioma extranjero actúa como un amortiguador emocional. Al reducir esa carga afectiva de palabras como perder o ganar, nos permite evaluar la situación de forma más fría, más objetiva, basándonos en la lógica y no tanto en el sentimiento del momento. Pero aquí es donde la cosa se pone más complicada. Si existe esta herramienta increíble para pensar con más claridad, ¿por qué no la usamos todo el tiempo para las decisiones importantes? Bueno, la barrera muchas veces no es no saber esto, sino algo mucho más profundo. Esta frase, ¿cuántas veces la hemos oído o la hemos dicho? Es una creencia súper extendida que funciona como un muro y que impide que muchísima gente siquiera lo intente. Pero la evidencia sugiere que esa idea de ser bueno o ser malo para los idiomas es, en gran parte, un mito. La dificultad real no suele estar en la capacidad de una persona, sino en barreras puramente psicológicas. Y aquí tenemos algunos de esos muros. La baja autoestima nos da pánico a cometer errores. La ansiedad nos paraliza ante la idea de hablar.
Y para una persona introvertida, la interacción social constante que se necesita para aprender puede ser agotadora. Y esta tabla lo deja clarísimo. Muchos métodos de enseñanza de idiomas exigen justo las cosas que a una persona con ansiedad o baja autoestima le cuestan un mundo. Hablar en público, ser espontáneo, interactuar todo el tiempo. Es un choque frontal que al final solo refuerza esa creencia de, ves, no sirvo para esto. Así que, al final, toda esta exploración nos lleva a una conclusión mucho más amplia. Quizás el objetivo principal no debería ser solo la fluidez en otro idioma, que es una meta gigante. El efecto del idioma extranjero en realidad nos está dando un mapa. Nos muestra los ingredientes para pensar de forma más racional. No se trata solo del idioma, sino de lo que el idioma provoca. Crea distancia, nos obliga a pensar más despacio y nos hace más conscientes de cómo pensamos. Y esa es la lección final. Se trata de entender estos mecanismos para poder activarlos en otras áreas de la vida. Aprender a hacer una pausa, a cuestionar esa primera reacción emocional o a reformular un problema desde otro ángulo. Se trata, en definitiva, de convertirnos en pensadores más deliberados. Y con esta pregunta cerramos. Pensemos un momento. Si tuviéramos que analizar una decisión muy importante, un dilema personal, profesional, lo que sea, y nos forzáramos a describirlo y pensarlo en otro idioma, ¿cambiaría algo? La respuesta podría sorprendernos.